El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Desde que a inicios de los 90, China se convirtió en importador neto de petróleo, el Medio Oriente se ha vuelto su principal fuente de suministro del hidrocarburo, alcanzando a cubrir con al menos entre el 40 y 50% de las importaciones totales chinas del crudo. Esto no solo exhibe el peso comercial y económico que el gigante asiático ha ganado con el paso del tiempo, sino que además nos hace cuestionarnos de qué otras formas su presencia impacta al interior de las diversas dinámicas en la región, las cuales también están siendo condicionadas por la influencia de Washington y Moscú. En especial, resulta vital prestar atención a sus alianzas con estados del Golfo, como Arabia Saudita, Irán e incluso Israel, ya que estas no solo nos permiten ser testigos de la flexibilidad de la diplomacia china, sino también nos demuestran su carácter pragmático. Pues, por ejemplo, mientras el gobierno de Xi Jinping profesa un posicionamiento en contra de las atrocidades que ocurren en Palestina, el país también ha mantenido su posición como una de las mayores, si no tal vez la mayor, fuerte en importaciones de productos básicos de Israel, al menos en 2024. Mi nombre es Jimena Rodríguez y David Vázquez, host de su podcast Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les damos la bienvenida al 43º episodio titulado La política exterior de China hacia Medio Oriente. ¿Cuáles son los principales intereses de China en Medio Oriente y cómo se han transformado en la última década? ¿Cómo equilibra este país sus relaciones con otros territorios en pugna, como Irán y Arabia Saudita, e Israel y Palestina? ¿Qué papel busca desempeñar China en la seguridad y resolución de conflictos en la región? ¿Y de qué manera los países de Medio Oriente se están integrando en las principales iniciativas globales impulsadas por China, como la iniciativa de la Franja y la Ruta o a sus propuestas de gobernanza global? Para responder esto, hoy nos acompaña Mariana Escalante, doctora en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestra en esta disciplina por la Universidad de Pekín, experta en temas como las relaciones México-China, política exterior china, sociedad china contemporánea, las mujeres en China, la enseñanza del chino, entre otros. Bienvenida, doctora. ¿Cómo se encuentra en esta ocasión? ¿Qué tal, David? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos en este episodio. Pues, doctora, para comenzar, quisiéramos preguntarle, ¿cuáles son los principales intereses de China en Medio Oriente y cómo se han transformado en la última década? Bueno, China ha aumentado su presencia de manera significativa en Medio Oriente por razones estratégicas, pero podemos saber que van más allá del comercio, ¿no? Van en torno a temas como la energía, la infraestructura, la diplomacia. Y bueno, en cuanto a energía, pues China es el mayor importador de petróleo del mundo y depende de manera muy importante de Medio Oriente. Más o menos, hay cifras que varían, pero más o menos entre el 45 y el 50 y tantos % de su crudo proviene de la región, ¿no? Entonces esto es muy importante, sobre todo uno de sus mayores exportadores es Arabia Saudita, Irak, aunque China por la volatilidad también de la región busca diversificar, ¿no?, sus fuentes con otros países como Rusia, etcétera, ¿no? Pero esta dependencia energética justo justifica también un interés muy importante de China por la estabilidad regional. Entonces, bueno, eso es por un lado, ¿no?, la energía, el comercio. Por otro está, por supuesto, la infraestructura, la importancia de la iniciativa de la Franja y la Ruta. China ha promovido, por supuesto, es la iniciativa más importante desde que llega Xi Jinping al poder en 2013. Y a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta se busca la inversión en ferrocarriles, en plantas de desalinización, por ejemplo, que son los proyectos más importantes, creación de zonas industriales, puertos, etcétera, ¿no? En Arabia Saudita, tan solo, también como ejemplo, China ha invertido en los últimos 20 años más de $50,000 millones en infraestructura. Entonces, para darnos cuenta de cómo está la presencia china. Entonces, esto es muy importante, ¿no? La iniciativa de la Franja y la Ruta, como este espacio de conectividad logística, geoestratégica, como control de las cadenas de valor, etcétera, ¿no? Y también algo muy importante y que a veces se obvia o se pone a un lado es la idea del multilateralismo y la diversificación de la influencia de China, ¿no? ¿Cómo lo entiendo?
pues China lo que busca es equilibrar sus relaciones en Medio Oriente, ¿no? Con Irán, con Arabia Saudita, con Israel, con otros países mediante, de cierta manera, una posición de neutralidad y mediación, que no siempre ha sido fácil, ¿no? Espero que más adelante podamos comentar también el caso del conflicto en Gaza, ¿no? De la invasión de Israel en Gaza, ¿no? Entonces tenemos también esta búsqueda de equilibrio de relaciones. Y también, por otro lado, mucho énfasis en relaciones bilaterales, es decir, China cuida mucho sus relaciones uno a uno, pero también de esta manera garantiza que estos países que se vuelven socios pues participen en otros organismos multilaterales que son muy importantes para China. Por ejemplo, tenemos los BRICS y con su reciente extensión los BRICS más, en donde se incluye a Egipto, a Etiopía, a Irán, a Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Que esto también fue un parteaguas muy importante. O la Organización de Cooperación de Shanghái, en donde también, por ejemplo, Irán ha sido invitado, etc. Entonces, aquí es muy importante porque China establece relaciones con países a los que no se les condiciona por su sistema político, ¿no? Sino sus intereses prácticamente económicos y de estabilidad regional. Y esto se ha visto también de manera muy importante pues, en la mediación que China jugó entre Irán y Arabia Saudita, que también espero que podamos profundizar un poco más, y cómo fortalece este papel, ¿no? Hay dos autores, Jonathan Fulton y Michael Schuman, que hablan de dos conceptos sobre la política exterior o la presencia, digamos, de China en Medio Oriente. Uno es el de hedging, que se usa mucho en relaciones internacionales, ¿no? Y que se habla de esta posición de cautela, de diversificación, de evitar conflictos. Entonces, eso era un poco más lo que caracterizaba la política exterior china. Sin embargo, en los últimos años, y sobre todo se vio muy claramente con las tensiones en Gaza y la crisis en Gaza, en donde ahí sí ha tomado China y tomó sobre todo el año pasado una participación pues más activa, ¿no? Más un poco de confrontación sobre todo frente a Estados Unidos, y esto es lo que algunos autores, como los que mencioné, mencionan como wedging, ¿no? Que significa tal cual como con una cuña hacer un corte, ¿no? Entonces está creando también una cierta división y asumiendo también un rol más activo. China en general, su política exterior está teniendo un papel mucho más asertivo, mucho más de posicionamiento y ya no tanto de mediación, ¿no? Entonces, digamos, para resumir, yo encontraría estos aspectos, ¿no? El de la energía, el económico, pero también el diplomático, multilateral y, por supuesto, estas transformaciones que han reafirmado el papel de China como una potencia, ¿no? Cada vez más asertiva. ¿Cómo equilibra China sus relaciones con países enfrentados, como Irán y Arabia Saudita, e Israel y Palestina? Sí, justo estos dos casos son fundamentales para entender pues, la complejidad también de la relación de China con algunos de los países en Medio Oriente, ¿no? Lo que China busca precisamente es actuar como un actor pragmático, como un actor más diplomático, que mantiene relaciones con todos y no se alinea totalmente con uno o con otro, aunque esto ha sido difícil, ¿no? En algunas situaciones críticas. Pero digamos, la característica principal es, podríamos llamarle algo así como neutralidad estratégica. China tiene esta política de no intervención, mantiene, como decía anteriormente, mantiene relaciones bilaterales muy sólidas con Irán, por ejemplo, energía, comercio, ¿no? Sin importar el régimen, sin importar las sanciones económicas. Con Arabia Saudita, igual una cuestión económica estratégica, con Israel incluso, ¿no? También por la importancia de las relaciones en cuanto a tecnología, comercio. Es decir, ahí podemos ver que hay una supuesta neutralidad, ¿no? Pero por otro lado tiene una diplomacia pues más activa, que facilita los diálogos, que facilita el acercamiento, ¿no? Y esto lo podemos ver muy claro con el caso de Irán-Arabia Saudita, en el que China pues facilitó la normalización de relaciones entre estos dos países que tenían una rivalidad histórica y que en 2016 tuvieron una ruptura diplomática, y en 2023, en marzo, se llega a un acuerdo mediado por China en donde, se reabren embajadas, etcétera, ¿no? Esto fue
algo muy importante, porque para China esto significó muchas cosas, ¿no? Muchos logros y al menos, digamos, 3 de ellos fueron ser un mediador confiable, ¿no? Un actor internacional, digamos, responsable, que se preocupa por la paz, etcétera, ¿no? Entonces reforzó esta imagen que China quiere proyectar al mundo y que le ha costado trabajo, digamos, que se ha esforzado mucho en lograrla, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues le da obviamente estabilidad a la región, ¿no? Porque al encontrar a dos rivales, a reencontrarlos, digamos, le permite pues tener una estabilidad que es favorable, por supuesto, para su iniciativa de la Franja y la Ruta, para el flujo energético, para el comercio, etcétera. Entonces, ese es otro beneficio muy importante. Y el tercero es que expande su influencia frente a Estados Unidos, ¿no? A diferencia o sea, China lo que busca es diferenciarse de Estados Unidos. China busca que, si bien, aunque se le asocie como una potencia importante, relevante, no quiere que se le asocie con una potencia hegemónica al estilo de Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que eso lo logró muy bien con la mediación de Irán y Arabia Saudita. Y en el caso de Gaza, ¿no? Ha sido ahí sí un poco distinto, porque si bien tiene esta postura de neutralidad, en realidad en este caso ha sido mucho más activa, porque desde el inicio China sí se mostró contundente en que, bueno, entiendo las razones de Israel y estuvo mal, ¿no? Lo que hizo Hamás, pero no está permitido, no es admisible lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no? El genocidio en Palestina. Bueno, digo, no lo dicen tan abiertamente lo del genocidio, pero sí hablan sobre la importancia de un alto al fuego. Y quisiera mencionar muy rápidamente que en marzo de 2024 Estados Unidos puso una propuesta de resolución al alto al fuego. Y es curioso porque aquí China y Rusia también, pero bueno, estamos hablando de China, vetó esa resolución. Y hay quienes criticaron mucho esto porque dijeron, bueno, China estaba condenando la invasión de Israel y cómo están atacando a civiles, etcétera, pero por otro lado condena la resolución estadounidense. Entonces parece que fuera incoherente, ¿no? En este sentido, pero a mí me parece muy clara la postura de China si la vemos con detalle, porque la propuesta de alto al fuego de Estados Unidos de marzo de 2024, que se parece, por cierto, mucho a la que acaba de presentarse y en la que estamos viviendo ahora, ahí lo que decía Estados Unidos era un alto al fuego, pero condicionado a la liberación de rehenes. Y la postura china era que no, el alto al fuego debe de ser incondicional, inmediato y sostenible, ¿no? O sea, no debe haber una condición para el alto al fuego. Sí, después lo de la liberación de rehenes, sí, después otro tipo de medidas, pero lo primero es el alto al fuego. Entonces China tiene en este caso una postura mucho más confrontativa y criticó la resolución de Estados Unidos por ser muy tibia, por no atribuirle las responsabilidades debidas a Israel, y esto no se difundió mucho, pero sí fue una postura muy importante la de China. Zhang Jun, que era el representante de China en la ONU, fue el que presenta esta propuesta, ¿no? Entonces podemos ver desde el acuerdo de Irán y Arabia Saudita hasta este proceso de la crisis en Gaza, la postura de China sí ha ido transformándose un poco desde la neutralidad hacia una diplomacia un poco más activa, ¿no? Ahora, ¿nos podría decir qué papel busca desempeñar China en la seguridad y resolución de conflictos en Medio Oriente frente a la ya tradicional influencia de Estados Unidos en la región? Gracias, Jimena, por la pregunta. Sí, en efecto, que esto tiene que ver un poco con lo que hemos ido platicando, ¿no? China busca tener un papel diplomático sólido, ¿no? Económico, también garantizar sus intereses económicos. Pero ojo, aquí a veces pensamos que la postura de China es confrontativa con Estados Unidos. De cierta manera sí, ideológicamente y en un sentido de imagen puede ser, pero China no está reemplazando la influencia estadounidense en seguridad. Lo que China está haciendo es generar un ambiente, digamos, estable en donde pueda China tener sus intereses, ¿no? O asegurar sus intereses. Entonces, por eso pues China tiene por un lado promueve esta imagen de mediación, de diplomacia. Retomo el caso de Israel y Palestina.
China también ha tomado un papel un poco como diciendo nosotros estamos en contra de que asesinen a civiles, ¿no? De que la guerra tenga tantos daños que afecten a civiles. Y entonces ahí sí toma otra postura que busca diferenciarse de Estados Unidos, insisto, como otro tipo de potencia, ¿no? No como una potencia pues avasalladora y hegemónica como Estados Unidos. Entonces busca esta alternativa neutral sin comprometerse tampoco completamente, ¿no? Entonces lo vemos en temas de seguridad, por eso digo que no busca reemplazar a Estados Unidos en la región, porque la región finalmente es una esfera de influencia pues muy importante de Occidente, especialmente de Estados Unidos. Entonces no despliega fuerza militar de manera significativa. Su capacidad de involucrarse en conflictos complejos en realidad ha sido muy limitada, o sea, solo ha sido muy acotada. Y esta competencia con Estados Unidos en general se centra en su influencia económica, en su influencia diplomática, como decía, en la imagen más que un control militar, ¿no? Entonces, lo que busca China no es ganar ese papel que tiene Estados Unidos, sino moldear las condiciones internacionales que estén más a favor de sus intereses, que se fortalezca su presencia económica, diplomática, pero sin que tenga un costo muy alto de seguridad o de confrontación. Aunque claro, aquí tenemos que mencionar, a partir de Trump, desde el primer periodo de Trump, pero también en este último periodo de la presidencia de Trump, pues obviamente hemos visto a una China que ha aprovechado los vacíos que deja pues la retirada o la falta de acción de Estados Unidos desde Trump, ¿no? Entonces sí, por otro lado, está buscando debilitar o diversificar al menos su presencia, debilitar a la influencia estadounidense y establecer también relaciones bilaterales pues estratégicas como con Arabia Saudita, con Irán, con Emiratos Árabes Unidos. Y claro, pues el tema de Israel ha sido mucho más complejo porque obviamente con su postura que tiende más a favor de Palestina, pues ha generado también tensiones, ¿no? Pero pues la relación con Israel siempre ha sido también más pragmática, ¿no? Veamos después del conflicto y depende cómo se termine de resolver, cómo va a ser la relación con Israel, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, yo diría que China no, y eso es algo muy importante, en Estados Unidos a veces se cree que China está intentando reemplazar a Estados Unidos en cierta medida, pero no en esta medida sobre todo de seguridad. ¿De qué manera los países de Medio Oriente se están integrando a las principales iniciativas globales impulsadas por China, como la iniciativa de la Franja y la Ruta, o a sus propuestas de gobernanza global? ¿Y qué intereses persiguen al hacerlo? Esto es algo que para China es muy importante, porque China, a través de sus iniciativas, sobre todo la Franja y la Ruta, lo que busca justo es pues un reconocimiento, ¿no? Hacia el papel de China como este proveedor de bienes públicos globales, ¿no? Digamos. Entonces, para China son los proyectos más importantes, también los proyectos de gobernanza global, de cooperación sur-sur, etc. Entonces, Medio Oriente, por supuesto que juega un papel muy importante para estas iniciativas, por las razones que ya he mencionado, ¿no? Por esta reducción de dependencia de Estados Unidos, de Occidente, pero también, por supuesto, para garantizar el acceso a recursos, etc., ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los intereses digamos, de los países de Medio Oriente con China? Pues yo diría, por supuesto, infraestructura y desarrollo. Digo, la política exterior china en general es una política que, al menos discursivamente, lo que busca es el famoso ganar-ganar, ¿no? No es un juego de suma cero, sino es que todos ganemos, ¿no? Tanto China gana sus suministros, entre ellos el petróleo muy importante, como también invertir en los países de Medio Oriente, y Medio Oriente gana con infraestructura, con productos, con desarrollo. Entonces eso es algo muy importante y eso es lo que ofrece la iniciativa de la Franja y la Ruta. Otro, por supuesto, es diversificar alianzas, tanto para los países de Medio Oriente como para China misma. Es importante reducir su dependencia pues de Occidente y de Estados Unidos, ¿no? Aunque es inevitable y son socios comerciales importantes, estas iniciativas justo representan esta alternativa. Y por otro lado, pues tenemos estos proyectos, ¿no? Que me gustaría pues, mencionar así muy breve, los proyectos más importantes de China en Medio Oriente. Por ejemplo, está un puerto y una ciudad industrial en Arabia Saudita,
que en donde se han invertido más de 50,000 millones de dólares, ¿no? Bueno, y otras obras, ¿no? No solo en esos proyectos. En Irak se están construyendo refinerías y plantas de procesamiento de energía. Esto obviamente pues con un interés chino muy evidente, ¿no? Una refinería, petróleo, etcétera. Y ahí se han invertido también en Irak más o menos 9,000 millones de dólares, ¿no? Y también en Emiratos Árabes Unidos se han construido puertos, zonas económicas especiales, en Kuwait, en fin. Entonces, todo esto nos muestra que pues hay una fuerte presencia de estas iniciativas chinas, sobre todo la de la Franja y la Ruta. Ahora bien, ¿cuáles son, entre otras, digamos, otras iniciativas que son muy importantes para China? Pues están las de gobernanza global, por ejemplo, en donde pues, lo que busca es tener un ambiente internacional estable justo para la paz y la seguridad, pero también un ambiente en donde no haya confrontación, ¿no? Y por supuesto, la región de Medio Oriente es importante en el marco de esta iniciativa. ¿Y cuáles son esos intereses, digamos, estratégicos chinos que vienen enmarcados en estas iniciativas? Pues ya lo decíamos y que se muestra con los proyectos de infraestructura, pues la seguridad energética, asegurar las cadenas de valor. No solo importa el petróleo, aunque sí es algo muy importante para China, pero ojo, ya el primer exportador de petróleo a China es Rusia, ¿no? Entonces también China sabe que la volatilidad y que la distancia y que las tensiones en Medio Oriente también pueden condicionar su suministro. Entonces, bueno, por eso la relación con Rusia, entre China y Rusia es tan importante, ¿no? Entonces, bueno, lo que China hace justo es no solo importar petróleo, sino participar también en toda esta cadena logística de transporte, de cadenas de valor, etcétera. Eso por un lado es uno de los intereses estratégicos. Otro, pues Medio Oriente es una región clave, ¿no? Para unir a Asia, Europa y África. Entonces China, por supuesto que aun cuando busque no depender del petróleo de la región, pues sigue siendo Medio Oriente muy importante en términos geopolíticos. Otra muy importante es la influencia, que ya lo decía al inicio, la influencia, los valores, las instituciones chinas, que no solo son de comercio, ¿no? Sino son una serie de iniciativas que van más allá de lo tangible, ¿no? Que exportan valores, que exportan normas, y estas instituciones pues permiten a China consolidarse como un país pues cada vez más importante y poderoso. Entonces, para China esta presencia en Medio Oriente tiene también ese juego, ¿no? De tener una presencia más, no solo empresarial, no solo tecnológica, sino también de normas y de valores e instituciones. Esto es algo muy importante. Y lo último que se vincula sería los países de Medio Oriente también buscan socios que no condicionen sus políticas, ¿no? Que no condicionen sus intereses, su ideología. Y esto tiene que ver también con lo que mencionaba antes de la visión china del ganar-ganar. China busca una cooperación sur-sur, busca, y justo en estas iniciativas que mencionaba, como la de gobernanza global, busca un orden internacional más justo, y considera que en este sentido la región de Medio Oriente es muy importante también, porque hay regímenes de todo tipo, ¿no? Y que no necesariamente van con el liberalismo democrático occidental. Entonces esto permite a China tener el liderazgo en un orden internacional que respeta la diversidad y que, bueno, y que también, por supuesto, que puede ser liderado por China. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Fue un gusto poder escucharla. Para finalizar con nuestro episodio, ¿le gustaría recomendar algún texto que acompañe al auditorio acerca de este tema? Bueno, yo consideraría que este reporte que se publica el año pasado por Jonathan Fulton y Michael Schuman, que cité en una de las preguntas, se llama China's Middle East Policy Shift from Hedging to Wedging. Puede ser un buen acercamiento a la política de China, cómo se ha ido transformando en la última década prácticamente. Entonces creo que sería interesante. Con ojos críticos, por supuesto, porque también siento que tienen esta visión pues muy occidental, pero creo que tiene información valiosa que con una mirada crítica puede ser interesante para acercarse a la política de China hacia Medio Oriente.
Doctora, muchas gracias. Vamos a agregar sus recomendaciones en la descripción del episodio. Sin más, esperamos que tenga mucho éxito en sus proyectos actuales y esperamos volver a vernos en este espacio muy pronto. Muchas gracias, Jimena y David, por la invitación. Como en nuestra temporada pasada, quisiéramos agradecer al público que nos escucha desde diferentes partes del país y del mundo. No sin antes invitarles a seguir las redes del Taller de Estudios sobre Medio Oriente y, por supuesto, a continuar escuchando las discusiones en nuestros próximos episodios. Cada reproducción nos ayuda a crecer como proyecto, así que no duden en compartir el podcast. Todo el equipo se los agradece inmensamente. Esperamos que vayan a disfrutar esta temporada y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.